Apágame esa luz contigo. Ñuca, apágame esa luz. Esta apágala. Préndela. Esa acción que hicimos tiene que ver con el título del sermón. Porque la escritura nos dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Es el título de nuestra predicación. Saludamos a todos nuevamente en nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a los hermanos en Cuba que nos ven y en cualquier parte del mundo que nos puedan ver a través de las redes sociales. Este sermón es para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Título, no apaguéis el espíritu. Muchas veces nosotros comenzamos a hacer algo, pero no lo terminamos. Porque nos desanimamos, no es lo que nosotros pensábamos o esperábamos. Cambian las circunstancias de la vida y muchos son los motivos o las excusas que ponemos. Así también pasa en la vida espiritual. Por eso es que nos encontramos con muchos hermanos que no se están congregando. Esa acción que hicimos ahora ahí es la que pasa en muchas personas. Comienzan bien en el cristianismo, muy contentos, se congregan, van a la iglesia, se bautizan, pero un día pasa algo en nuestra vida y comenzamos a apagar el espíritu. Y el apóstol recomendaba a la iglesia con este versículo, decía, no apaguéis el espíritu. Y eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. El Espíritu Santo me guió a preparar este sermón que espero sea útil para todos los que estamos aquí y los que nos oyen en las redes sociales. Primero, el Señor en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis el espíritu. La imagen que nos proyecta es de un fuego que no debemos sofocar. No significa que el Espíritu Santo deje de existir, ni que lo podamos resistir. Pues su obra no la puede apagar nadie. Por mucho que tú quieras resistir al Espíritu, no lo vas a poder resistir. Porque tiene poder y poder de Dios. Hay varias expresiones bíblicas relacionadas. Por ejemplo, en Efesios 4:30 se nos dice, no contristéis al Espíritu. Este pasaje nos hace énfasis en nuestra conducta mencionando mentiras, iras, palabras corrompidas, amargura y malicia. Cualquiera de esas cosas pueden contristar al Espíritu. Hay otro texto en Hechos 7:51 que dice, no resistan al Espíritu. Hay otro texto en Gálatas 5:16 que dice, andad en el Espíritu. Todas estas acciones nos pueden llevar a apagar el espíritu. Todas nos pueden llevar a apagar el espíritu. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que dejaron apagar al Espíritu Santo. Vamos a las Escrituras. Saúl dice que el Espíritu de Dios vino sobre él como poder. En 1 Samuel 10:10 dice que el pueblo de Israel había pedido un rey. Y Dios mandó a Samuel a ungir a Saúl. Ya se había decidido que el pueblo de Israel quería un rey. Y estaba el profeta Samuel. Y Dios le dijo, vete y unge a Saúl. Saúl no se imaginaba ni que iba a ser rey. Él estaba con la sarna por allá de su padre. Porque el padre le dijo, mira, vete, se había extraviado una sarna del rebaño. Y dijo, Saúl,
hazme el favor, vete y búscame las asnas que están perdidas. Y él salió y no encontraba las asnas por ningún lado. Por ningún lado encontraba aquellas asnas. Y le dijeron uno allí, oye, mira, vete a ver al profeta Samuel, que dice, antes no se le llamaba profeta, antes se le llamaba vidente. Y él le dijo así, vete a ver al vidente Samuel, que está ahí en Ramá, que yo creo que él viene hoy a una actividad ahí, y él te va a decir dónde están las asnas. Y cuando él llegó ahí donde estaba el profeta Samuel, era un propósito de Dios. Porque Dios le dijo a Samuel, mira, úngelo como rey. Él no sabía ni que ese día lo iban a ungir como rey. Y vino el profeta Samuel y le dijo, tú has sido elegido como rey de Israel. Él dijo, yo. Dice, estas señales te van a seguir. Cuando yo te unjo ahora aquí con aceite, vas a salir y te vas a encontrar dos hombres que te van a decir dónde están las asnas que tú andas buscando. Y así mismo fue. Salió Saúl y empezó a ver las señales que le había dicho Samuel. Y cuando todo ocurrió, vinieron, le dijo que iba a encontrarse con una compañía que venían danzando en un pueblo, que él se uniera a esa danza y efectivamente él se unió al danzo, estaban danzando, estaban cantando y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl en ese baile. En ese baile fue ungido él como con la presencia del Espíritu Santo. Y él se dio cuenta y dijo, oh, verdad que yo he sido ungido como rey. Y ya después la historia se fueron, lo llegaron, lo presentaron ante el pueblo, que el pueblo quería un rey. Era un hombre muy elegante, más alto que todos en el pueblo. Y fue ungido como rey. Y comenzó Saúl a reinar en Israel. Y ya Israel tenía rey que lo quería la gente. Ellos querían un rey igual que todas las personas. No querían seguir guiados por los profetas. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, un día, Dios le dice a Saúl, Saúl, vete contra los amalecitas y no dejes a nadie. Mata mujeres, niños, ovejas, animales y no dejes nada. Y ustedes dirán, ¿y por qué Dios hizo eso? Porque los amalecitas, cuando el pueblo de Israel iba a tomar las tierras que Dios le había prometido, un día ellos fueron a pasar por las tierras de los amalecitas. Y Amalek, que era el rey de ellos, dijo, no, por aquí no pueden pasar. No, den la vuelta por allá si quieren, pero por aquí no pueden pasar. Y ellos no pudieron pasar por las tierras de los amalecitas. Pero parece que Jehová se acordó de eso. Y le dijo, vete y destruye a toda esa gente, no deja a nadie. Y entonces fue y peleó contra los amalecitas. Y la batalla fue inmensa. Y mataron a todos los amalecitas. Cogió preso al rey se llevó preso al rey. Y entonces aparentemente él había cumplido la palabra del Señor. Hasta ahí no había problema. Y de pronto vino el profeta Samuel a donde estaba Saúl. Y cuando venía llegando a donde estaba Saúl, oyó un ladrido de vacas. Y cuando llegó a Saúl le dijo, ¿y esta bulla que yo siento aquí, Saúl? Dice, no, esas fueron las vacas que los soldados las cogieron vamos a ponérselas ahora en sacrificio a Jehová. Y le dijo Samuel, pero eso no fue lo que te dijo a ti Jehová que hiciera. Jehová te dijo que no perdonaras nada, que todo lo que había allí lo destruyeras. Dice, no, pero es que la gente lo quisieron coger yo no lo permití, porque ellos me dijeron que lo querían coger para los sacrificios. Y ahí sale la frase que dice Samuel, y Jehová se complace más en los sacrificios que en la obediencia. Tú no obedeciste a Jehová, por tanto Jehová te ha desechado. Y automáticamente el espíritu que estaba en aquel hombre que era lleno de Dios se fue de él. Y dice la Biblia que vino un espíritu de parte de Jehová que lo atormentaba.
Quiere decir que el Espíritu Santo que él tenía fue mudado, quitado de él. Y vino un espíritu malo sobre él por la desobediencia. Eso le pasó a Saúl. Desobedeció a Jehová. Lo que Dios le había dicho no lo cumplió. Eso trajo consigo que este espíritu malo atormentaba a Saúl. Y tal fue así que dijo, mira, yo creo que tú puedes, esto, si te tocan arpa, puede ser que se vaya el espíritu malo ese de ti. ¿Y quién sabe tocar arpa? ¿Quién toca arpa? Le dijo, no, Saúl, David, hay un muchacho por allá que toca arpa, que si él te toca, él se va a ir el espíritu malo. Bueno, mándenlo a buscar porque este espíritu me tiene atormentado. Y vino Saúl, David, y se conocieron, hicieron tremenda amistad. Pero era que Dios tenía el propósito de poner después a David. Ya David lo iban a morir como rey de Israel. Y por eso parece que Dios ya lo trajo a la comarca de reinado para que todo el mundo lo fuera conociendo poquito a poco. Y efectivamente, cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se iba. ¿Ven? Y a los 2 o 3 días volvía el espíritu malo sobre el rey. Y volvía a mandar a buscar a David. Y David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. Es la única forma que había para quitar aquel espíritu malo de encima de aquel hombre. La escritura nos narra muchos ejemplos de hombres que se les fue el espíritu. Vamos a ver el caso de Sansón. Dice que Sansón desde pequeño fue dedicado a Jehová. La madre lo entregó al Señor. Y Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de aquel hombre se relegaba en que nadie podía con aquel hombre. Tenía una fuerza inmensa. No había fuerza en la tierra como la que tenía aquel hombre, a través del Espíritu Santo. Pero la madre había hecho una promesa a Dios. Y le dio a este niño, nunca pasará navaja sobre su cabeza. Todos los días te honrará. Y ese era el poder que él tenía. Pero parece que él conocía ese poder que había en él. Ya se lo habían dicho, el poder tuyo está en el pelo. Y se enamoró de una gazatilla, estas que existen ahí de la tierra de Gaza. Se enamoró de una muchacha llamada Dalila. Y aquella mujer lo que quería era descubrir dónde estaba la fuerza de aquel hombre. Dónde estaba el poder del Espíritu Santo que tenía aquel hombre. Y cogió y empezó a halagarlo. Y hizo una relación con él. Y le dijo, yo quiero que tú me digas cómo es que tú tienes ese poder. El objetivo era decírselo a los filisteos para que lo destruyeran. Porque no podía nadie destruir a aquel hombre. Y cogió y le dijo, chico, ¿por qué tú no me relevas tu fuerza? No, yo no te lo puedo decir. No, eso no me lo pidas, que no te lo voy a decir nunca. Pero ella seguía insistiéndole al hombre. Seguía insistiéndole al hombre. Hasta que un día él le dijo, no, mi fuerza está en el pelo. Y cogió a aquella mujer, parece que cuando él se durmió, le cortó el pelo y efectivamente se fue la fuerza de aquel hombre. La presencia del Espíritu de Dios que le daba fuerza a él se fue de aquel hombre. Y nunca más vino sobre él. Solamente vino cuando el día de la muerte, porque lo cogieron los filisteos que le sacaron los ojos. Luego le daban patadas, como un bajuán. El tipo era un tipo fuertón y ahora se quedó sin fuerza. Aquella gente con tanto odio que lo tenía. Pero él le pidió al Señor, Señor, perdóname, pero dame fuerza solamente un día nada más. Y Dios le dio fuerza. Y estaban todos reunidos en el palacio. Y trajeron a Sansón para reírse de él, a burlarse. Los graciosos aquellos, como lo hacen siempre esa gente, de tan mal corazón. Y dice que vino el Espíritu otra vez sobre él y cogió las columnas aquella de aquel templo
y la rompió y cayó sobre él también, pero sobre todo aquella gente mala, cayó el edificio y todos fueron muertos aquel día. Y así Dios vengó lo que le habían hecho al siervo de él. Pero eso lo estoy contando para que ustedes sepan que con mucha fuerza espiritual que tú tengas, no te confíes. No te confíes porque el que se cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que mantener vivo el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros a veces jugamos muchas veces con la presencia del Espíritu Santo. Y en lo menos que tú te imagines, tú puedes contristar al Espíritu Santo. En lo menos que tú te imagines, tú puedes hacer que se apague el Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos está trayendo esta predicación a todos nosotros. Hay otro pasaje en la Escritura que yo quiero referirme. En el libro de Ezequiel dice la Biblia en su capítulo, creo que está por el 39 o 40, que este profeta vio una visión del templo de Jerusalén. En la visión vio cómo el Espíritu Santo, ustedes saben, en el templo de Jerusalén había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y ahí nada más podía entrar el sacerdote. Pero el pecado de Israel fue tan grande, de idolatría, de desobediencia a Dios, que Dios dijo, ¿qué va? Yo no voy a seguir viviendo ahí. Ellos me habrán hecho este templo con todo un sacrificio, lo hicieron muy bonito, lo hicieron a mis medidas, pero yo no voy a seguir ahí. Y dice el profeta que él vio en la visión cómo el Espíritu saltó al umbral de la puerta. Y vio después cómo el Espíritu saltó del umbral de la puerta, salió del templo y se aposó allá en el monte de los Olivos. Qué triste. Un templo donde estaba la presencia de Dios. Todo un pueblo hizo que se fuera de él. Qué tristeza, hermano. Qué dolor me da eso a mí en el corazón. No sé si a ti te está pasando lo mismo en este momento. Pero que tú sepas que ahí está la presencia del Señor. Y que están los querubines con él allí. Y tú veas que todo eso se va del templo. Porque la gente no honra al Señor. Eso puede pasar en nuestras vidas. Y más adelante se lo voy a demostrar ahora por la Escritura. Jesús enseñó hablando sobre el Espíritu cuando viene a las personas y los libera y quedan libres, como estamos nosotros ahora con la presencia del Señor que nos ha limpiado de pecado y estamos libres. Jesús decía en Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando regresa, la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan en la casa. Y Jesús concluye, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso Jesús les decía a la gente, vete y no peques más. Cuando nosotros nos quedamos libres de pecado por la sangre de Jesucristo, pero nos entra ese bichito que nos entra, dice la Escritura, que cuando uno es tentado por su propia concupiscencia, y otro día viene y eres tentado y vuelves ahí. Cuando tú vuelves ahí, ese volver allí no es más que los mismos espíritus
que se habían ido de ti, que vinieron otra vez a ti y se apoderaron de ti, porque vieron que tu casa estaba limpia por el Espíritu Santo. Quiere decir que no te puedes no te puedes, ¿cómo sería la palabra correcta para usar ahí? No te puedes no confiar en que ya tú fuiste libre, limpio, porque esos espíritus, dice la Escritura, que andan dando vueltas. Ellos andan dando vueltas. Y cualquier día, el día que menos te imagines, vas a tener ese espíritu cerca de ti, tocando tu puerta otra vez, queriendo entrar. Y si la veo ordenada y lista para entrar, dice, bueno, voy a buscarme 7 peores. Y por eso es que vemos gente que después que se apartan del Señor, su vida es 7 veces más mala que la anterior. En la visión anterior que había visto Ezequiel dijo que la gloria del Señor se había apartado del templo. Pero en ese mismo libro al final dice que la gloria del Señor iba a volver al templo y que la gloria postrera, lo dice, mira ese afiche que está ahí arriba de ti, Merlin, dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso pasó en Jerusalén. Pasaron los años y pasaron siglos. Y un día esa gloria que habla Ezequiel llegó a Jerusalén. La gloria era Jesucristo. Y él demostró que él era el templo. En una ocasión le dijeron, él miró, le dijo, Señor, mira qué lindo está este edificio. Y él le dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y en otra ocasión dijo, derrumben este edificio y en 3 días lo levantaré. Eso sirvió para que unos falsos hombres lo acusaran a él ante los fariseos. Y me llama la atención que Jesús, a partir de ese momento que él vino a la tierra, ya él no pensó en poner más el Espíritu Santo en ningún edificio. Automáticamente comenzó por él. Él dijo, mire, yo soy ese edificio. Si me matan, a los 3 días lo voy a levantar. Y así lo hizo. Al tercer día resucitó y lo dejó establecido para todos los hombres, que el Espíritu Santo viviría en los cuerpos de las personas. El templo del Espíritu Santo es mi cuerpo, es tu cuerpo, el Espíritu, el templo ahora. Él habita en nosotros. La plenitud de Dios hace por la gracia de Dios, cuando somos salvos, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso es que tenemos que cuidar eso que vino un día sobre nuestras vidas. Porque nos puede pasar como la historia que les estaba contando. Algunos pueden decir, no, eso fue para los tiempos finales. No, eso también es para los tiempos del Nuevo Testamento. Hay una historia que se llama la historia de Ananías y Zafira. Aquel matrimonio, en una reunión habían convenido que todos los que tuvieran propiedades las vendieran y trajeran el dinero a los apóstoles, que eran los que dirigían la iglesia en aquellos primeros tiempos. Y este matrimonio cogieron y vendieron una heredad, pero cogieron una parte de ese dinero y lo sustrayeron y no lo dieron a los apóstoles. Ellos dijeron, no, aquí no se va a enterar nadie. Y el Espíritu Santo se lo dijo a los apóstoles. Le dijo, esta gente sustrayeron dinero de la propiedad. Y cuando ellos llegaron a la iglesia, entró el marido
y le dijo, ven acá, el apóstol le dijo, ¿por qué tú conveniste contra el Espíritu Santo? ¿Por qué tú no le estás siendo fiel al Espíritu Santo? ¿Cómo que yo no le estoy siendo fiel? Vendimos la heredad, mira, te traímos este dinero. Dice, no, ustedes están trayendo un pedazo del dinero. Ustedes cogieron un dinero que ya no era de ustedes porque convenimos en reunión que era todo para la iglesia. Y aquello fue tan indignante para el Espíritu Santo que automáticamente vino sobre aquel hombre y murió. Y ahí lo sacaron y lo llevaron para enterrar. Y al ratico entró la mujer, preguntando quizás por el marido. Y le dijeron, Zafira, tú conveniste también para que no fuera entregado este dinero a la iglesia. El Espíritu Santo dio muerte a tu esposo. Y ahora viene para darte muerte a ti también. Y la mujer murió muerta. Quiere decir que con el Espíritu Santo no debemos estar jugando. El Espíritu Santo nos disciplina porque Él vive en nosotros. Y si nosotros aceptamos que Él viniera un día a nuestra vida por fe, es para entregarle toda nuestra vida. No podemos tener áreas que no le entregamos al Señor. ¿Es todo para el Señor o nada? Dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. No quieras compartir la gloria del Señor con las cosas del mundo. El Señor no comparte su gloria con nadie. Si tú un día le dijiste, Señor, ven a mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor, yo recibo al Espíritu Santo en mi vida. No puede tener esos dos caras. En Cuba conocí un hombre, tremendo hombre de Dios. Una vez fui con Olidaisy, me invitó a ir a las campañas de él y me quedé horrorizado con el poder de Dios que había sobre aquel hombre. Aquel hombre le traía a la gente las imágenes y los ídolos y hacía una loma así de ídolos. Y la gente se arrepentía y se convertía. Recogía tantos ídolos que había que botarlos con una carretilla. Y las personas se sanaban y se liberaban la gente. Aquel hombre fue prosperado como evangelista. Yo puedo dar fe de eso. Pero aquel hombre un día fue a Colombia. Y en Colombia le presentaron un evangelio que no era el que él predicaba, que era el evangelio de la prosperidad. Lo trajo a Cuba y lo introdujo en sus campañas. Y comenzó a decirle a la gente, ¿quiénes van a sembrar para el reino de Dios? Y recogía dinero de esa manera. Y si no tienen dinero, siembren un reloj, una cadena, y recogía cadenas y relojes. Y si no tienen, pueden poner un auto, una moto, lo que quieran. Y allí vino un hombre un día y puso una moto en el altar. Porque él decía en su predicación que los que hicieran eso se le iba a multiplicar. Cuando pasaron varios meses, vino aquel hombre a ver a este pastor, a Rolando. Y le dijo, usted me dijo que esto se me iba a duplicar y esto no se duplicó. ¿Dónde está mi moto? Dice, yo la moto la vendí. Y ahí tuvo un problema con la justicia. Y para hacerle el cuento corto, aquel hombre fue expulsado del ministerio y después trató de rehacer iglesia y tuvo conflictos de todos tipos. Y aquel hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, lo vi yo con su matrimonio destruido. Su casa la tuvo que picar a la mitad para que le diera un pedazo él y otro a la mujer. Sin ministerio, sin trabajo.
destruir. Y no fue más que la presencia del Espíritu Santo que se había ido de la vida del hombre. Eso puede pasar en nuestras vidas. Que un día estamos muy bien llenos del Espíritu Santo y otro día el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Y si nos quedamos sin el Espíritu Santo, no somos nadie. Porque en ese momento va a aprovechar el diablo y va a traer a nuestra vida 7 espíritus peores que los que teníamos al principio. ¿Qué debemos hacer para no apagar el espíritu? Dice el Señor. Hay que obedecerlo en todo lo que nos manda el Señor. La obediencia es mejor que los sacrificios. Obedecerlo en su palabra. ¿Qué dice la palabra y qué yo estoy haciendo? No practicar el pecado, pues el que lo hace es del diablo. Cada vez que tú vas y practicas el pecado, eso es del diablo. Cada vez que tú estás jugando con el pecado, estás jugando con cosas diabólicas, cosas malas. Y por eso se te puede ir el Espíritu Santo. Hay que orar constantemente. No orar el domingo. Todos los días hay que tener un tiempo para orar por el Señor. Y para el Espíritu Santo, ven sobre mí. Otros dicen, buenos días, Espíritu Santo. Hoy quiero que andes conmigo y me des la dirección para este día. Hay que dar gracias a Dios en todo. A veces las cosas no nos salen bien o no nos salen como queremos. Y ya por eso la gente se pone bravo y ya piensan y se fajan con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no le dio lo que ellos querían. Y nos volvemos como un muchacho malcriado que cuando la madre no le da el caramelo, allá baila la perreta. Y hay que darle el caramelo. Nosotros ya no somos muchachos. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Estudiar las Escrituras, no menospreciando las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y por último, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo considero que esta es la fundamental porque la gente se le va al espíritu. Porque la gente deja de congregarse. Yo constantemente, toda la semana, choco con alguien que no se está congregando. En un tiempo se congregaron y ahora no se quieren congregar. Se pusieron bravos con el pastor o con la iglesia, se mudaron y no han encontrado. Si tú no te congregas, te lo puedo asegurar que en menos de 2 meses se te fue el espíritu. Eres un cristiano con las luces apagadas. Tú sigues siendo cristiano. Porque tú aceptaste al Señor. Pero un cristiano sin el espíritu, ¿qué más lo veo? Un cristiano sin el espíritu no puede dar ni un paso. El Espíritu Santo es el que te moviliza, el que te activa, el que te llena de la presencia de Dios. Por eso el apóstol decía, no apaguéis el espíritu. El espíritu no se apaga de repente, se apaga cuando dejamos de hacer cosas que le agradan a Dios. Hoy tuviste un problema y no oraste. Mañana tuviste otro problema y no fuiste a la iglesia, porque fuiste a resolverlo con tus problemas. Mañana
te enfermaste y no hiciste lo que dijo el Señor. El Señor dice, vayan a la iglesia y te unjan con aceite, ¿no? Vas corriendo cuando están los médicos. Oye, ¿conoces un médico bueno? Esto sí. Fuiste para allá sin orar ni nada. Y esas cosas no le agradan al Señor. Porque si Él es tu Señor, es para que tú lo tengas presente en todo. En todas las cosas tiene que ser Él primero. En mi problema económico, en mi problema financiero, mi problema con los hijos, mi problema con el trabajo, en todo. Y eso es lo que hace que poquito a poco pase como el pasaje que les narré de Ezequiel y el espíritu que tembló. El Espíritu Santo se va yendo de poquito en poquito. Él nunca se va de pronto. Él se va de poquito en poquito hasta que un día decides no congregarte más y te apagas completamente. Y por mucho que tú quieras, yo los invito, digo, vengan, y ya sí vamos a ir. Es que el Espíritu ya tendrían que arrepentirse muchas veces. Porque dice la Escritura que una vez que nosotros hagamos estas cosas, es como volver a pisotear al Espíritu. Es como haberlo despreciado. Después es muy difícil. Yo he visto algunos casos por ahí que se han reconciliado con el Señor. Yo veo ese llamamiento que dice, ven, reconcíliate con el Señor, no sé qué cosa. Pero me parece a mí que cuando el Espíritu Santo se va, por mucho que tú quieras después, por mucho que tú lo anheles, dice la Escritura, Él nunca más va a regresar. Porque tú lo pisoteaste y tú no te interesó. Así que podemos resumir esta predicación diciendo así. El Espíritu no se apaga de repente, se apaga cuando dejamos de orar, dejamos de obedecer, toleramos el pecado y endurecemos el corazón a la voz de Dios. Mantengamos encendido el fuego, oración, palabra, obediencia y santidad. Y el fuego de Dios nunca se apagará. Amén. Que Dios le bendiga y le sirva esta predicación.